Es Adalberto Abreu López. Ajá. ¿Y dónde naciste? Yo nací en el barrio Mariana de Humacao. ¿Y dónde te criaste? Yo me crié en el pueblo de Juncos, ya que mi padre estaba estacionado en el campamento O'Reilly en Gurabo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí compró una casa en Juncos y se establecieron en el pueblo de Juncos. Ujú. O sea que tu papá era militar también, Eso es mi correcto. abuelo. Durante la Segunda Guerra Mundial, sí, él sirvió en Panamá, en Hawái, en las Islas Filipinas, en la Guyana Inglesa. Él estuvo por 5 años en el ejército. Al regresar del ejército, ayudó a organizar la compañía A del 295 de Infantería de la Guardia Nacional en Juncos. Y además de eso, fue el primer empleado permanente que tuvo dicha unidad. Ajá. ¿Y recuerdas otra experiencia que haya tenido tu papá en el ejército o en la Guardia Nacional? Conocí porque yo me crié ahí junto con él en la Guardia Nacional, y inclusive cuando yo era muchacho, yo iba con él a Salinas y todo, al campamento de Salinas. De ahí fue que empecé ahí empezó a gustarme el ejército. Mm. De hecho, ingresé al ejército a los 17 años y medio, Ajá. ya que yo cuando terminé la escuela superior, que fue en 1960, no habían las becas que hay ahora, y era la única opción en Ajá. aquel tiempo. Ajá. Y estuve en el ejército por cerca de 4 años. Cuando salí del ejército, entré también a la Marina de Estados Unidos por un año, que era de, de después de el año que estuve en la Marina, ahí pasé a la reserva. Mm. Por haber estado en la Marina, ahí fue que cualifiqué para ser marino mercante. En la ciudad de Nueva York saqué los papeles de marino mercante, ahí me fui a navegar en unos barcos que tiene la Marina de Estados Unidos, que es compartido con civiles y militares, que se llama MSTS. Ajá. Y visité 48 países, Gacho. incluyendo, estuvimos en un barco que era un porta helicóptero 11 meses en Vietnam, pero también yo fui a Vietnam a llevar tropas. Eso Ajá. fue para 1965 al 66. Ajá. Pero la primera experiencia militar tuya fue en 1960, 60 en el Army, ¿verdad? en el Army, esa fue mi experiencia, esa Ajá. fue la primera. Tenían 17 años Y medio, sí, Ajá. que tuve que entrar con el consentimiento de mi papá. Ajá. Todavía no Y era. como él era militar, pues me Ujú. firmó para rápido. Sí, sí, entraste fácil. ¿Y cómo fue ese cambio ahí cuando viajaste de Junco, que era tu pueblo de crianza, hacia Estados Unidos? ¿Cómo fue ese Bueno, sí, cambio? yo ingresé en Buchanan, el fuerte Buchanan, y a los 5 días me enviaron a Carolina del Sur a coger el adiestramiento básico. Sí. Después me mandaron a Missouri a coger un curso de Combat Engineers, o sea, eso es ingeniería de combate. Estuve estacionado en Alemania por 3 años. Cuando estaba en el Navy, estuve en un barco que se llama USS el Boston. Así que, y ahí visitamos varios países también. Sí. O sea que fue una extensa, o sea, mi experiencia militar fue, pero además del ejército estuve en la Guardia Nacional. Ujú. Al salir de la Marina, ingresé a la Guardia Nacional de Puerto Rico, también estuve en la reserva también, y en la Guardia Nacional Aérea. O sea que yo he estado en casi todas las ramas del ejército. Casi todas las ramas. Inclusive, como tú sabes, ya yo estoy retirado del gobierno federal, ya que yo trabajaba como empleado civil de la Marina. Es Adalberto Abreu López. Ajá. ¿Y dónde naciste? Yo nací en el barrio Mariana de Humacao. ¿Y dónde te criaste? Yo me crié en el pueblo de Juncos,
Ya que mi padre estaba estacionado en el campamento O'Reilly, en Gurabo, durante la Segunda Guerra Mundial, ahí compró una casa en Junco y se establecieron en el pueblo de Junco. Ujú. O sea que tu papá era militar también, Eso es mi correcto. abuelo. Durante la Segunda Guerra Mundial, sí. Él sirvió en Panamá, en Hawái, en las Islas Filipinas, en la Guyana Inglesa. Él estuvo por 5 años en el ejército. Al regresar del ejército, ayudó a organizar la compañía A del 295 de Infantería de la Guardia Nacional en Juncos. Y además de eso fue el primer empleado permanente que tuvo dicha unidad. Ajá. ¿Y recuerdas otra experiencia que haya tenido tu papá en el ejército o en la Guardia Nacional? No sé porque yo me crié ahí junto con él en la Guardia Nacional y inclusive cuando yo era muchacho yo iba con él a Salinas y todo, al campamento de Salinas. De ahí fue que empecé ahí empezó a gustarme el ejército. De hecho ingresé al ejército a los 17 años y medio, Ajá. ya que yo cuando terminé la escuela superior, que fue en 1960, no habían las becas que hay ahora y era la única opción en Ajá. aquel tiempo. Ajá. Y estuve en el ejército por cerca de 4 años. Cuando salí del ejército entré también a la Marina de Estados Unidos por un año, que era de después de el año que estuve en la Marina, ahí pasé a la reserva. Por haber estado en la Marina, ahí fue que cualifiqué para ser marino mercante. En la ciudad de Nueva York saqué los papeles de marino mercante, ahí me fui a navegar en unos barcos que tiene la Marina de Estados Unidos, que es compartido con civiles y militares, que se llama MSTS. Ajá. Y visité 48 países, Gracias. incluyendo, estuvimos en un barco que era un porta helicóptero, 11 meses en Vietnam, pero también yo fui a Vietnam a llevar tropas. Eso fue para 1965 al 66. Ajá. Pero la primera experiencia militar tuya fue en 1960, 60 en el Army, ¿verdad? en el Army, esa fue mi experiencia, esa Ajá. fue la primera. Tenían 17 años y medio. Y medio, sí, que tuve que entrar con el consentimiento de mi papá. Ajá. Todavía no era... Como él era militar, pues, Ujú. me firmó para rápido. Sí, sí, entonces fácil.